Descubre el secreto increíble para transformar tu mente y encontrar la paz que mereces. Clara estaba atrapada en una rutina gris. A sus 45 años sentía que cada amanecer era un eco de los anteriores, una repetición de su papel como madre y florista, pero sin la chispa que una vez iluminó sus sueños. La floristería familiar, un espacio que rebosaba vida, diversidad y color, parecía ahora un laberinto donde ella misma se perdía. El aroma de las flores la rodeaba, pero el de la frustración era más fuerte. Mientras sus manos creaban ramos para bodas y celebraciones, su corazón anhelaba un cambio, un empujón hacia aquella meta olvidada, un título universitario. A menudo se encontraba cuestionándose, ¿era egoísta querer más para ella cuando sus hijos la necesitaban? Un día, mientras reorganizaba un estante, sus dedos rozaron un viejo jarrón. En su interior descubrió una carta amarillenta, la escritura de su madre evocando recuerdos y sueños. Las palabras resonaban en su mente, revelando un programa de becas que su madre había defendido con pasión. Las mujeres deben volar alto, decía su madre. Clara sintió un rayo de esperanza, pero también un abismo de dudas que se abría ante ella. ¿Era correcto aspirar a más? ¿Y si su esfuerzo causaba que sus hijos sintieran que ella los abandonaba? Aquello la desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión de inscribirse en el programa fue una mezcla de valentía y terror. La voz interna que le decía que no podía dejó trenantes marcas en su mente. A medida que se adentraba en sus estudios, la distancia emocional se hizo palpable. Las miradas de juicio en el pueblo la perseguían. Algunos la consideraban una madre egoísta. Las tensiones en casa crecieron tanto como su conocimiento. Conversaciones con sus hijos se tornaron incómodas. Sus palabras se transformaron en dagas, recordándole que mientras ella buscaba su sueño, ellos se sentían cada vez más solos. Esa sensación de culpa la asfixiaba. En las noches, Clara se sentaba en su cama, el peso de sus decisiones haciendo que sus pensamientos se desdibujaran. La lucha entre el deseo por un futuro y la lealtad hacia su familia devoraba su tranquilidad. ¿Era posible convertirse en la mujer que siempre había querido ser sin perder el amor de sus hijos? Algo dentro de ella crujió en una noche de otoño, después de una discusión desgarradora. Se miró en el reflejo del espejo y vio más que una madre. Vio una mujer dividida, atormentada por lo que debía y lo que anhelaba. Mientras se acercaba la fecha del juicio académico, la presión se volvía palpable. Cada paso hacia el aula vibraba con ansiedad, y el eco de los sacrificios de su madre retumbaban en su mente. La mirada del jurado, desconocidos que juzgarían sus esfuerzos, se convirtió en un monstruo que crecía en su interior. Clara respiró con dificultad. Cada latido amplificaba sus miedos. ¿Podría romper las cadenas de la culpa y elevarse hacia lo que su madre había querido para ella? La ansiedad ardía y la oscuridad de su lucha interior parecía palpable. En la sala de clases, un silencio expectante la envolvía. Todos los ojos estaban fijos en ella. El momento había llegado, y Clara se sintió en la cuerda floja, entre el pasado y un futuro incierto. ¿Tendría el valor para dar el salto, o permanecería encadenada a las sombras de lo que podría haber sido? El aire en la sala se volvió denso, y Clara sintió cómo cada instante se convertía en un eco de su propia incertidumbre.
Los murmullos se habían apagado, y la atención que antes le parecía un combustible, ahora se transformaba en un peso abrumador. Las miradas dirigidas hacia ella no solo eran curiosidad, cada par de ojos parecía cargar con sus propias expectativas. En el fondo, Clara identificó su propio juicio interno, ese verdugo al que había alimentado durante años. Primero, un impulso profundo de huir, de escapar y volver a la seguridad del mundo familiar que había construido. Pero algo la detuvo. Recordó la carta de su madre, esos ecos de aliento y fe que vibraron en su memoria. Las mujeres deben volar alto. Era el momento de averiguar qué significaba realmente esa frase. Clara recordó las noches que dedicó a estudiar, el sacrificio de desvelarse mientras sus hijos dormían, los sacrificios que hizo al renunciar a sus propias comodidades. Cada página leída había sido un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, su mente no podía evitar cuestionar si ese esfuerzo valdría la pena. Ante el jurado, la voz de su madre resonó. Ya no podía aferrarse a la culpa. Era un momento de decisión, reprimir sus deseos o hacerlos florecer. Con un suspiro profundo, Clara dejó que su voz se elevara. Comenzó a compartir sus pasiones, sus esperanzas y la razón detrás de su decisión de estudiar. Hablar de sí misma, de su historia, era como abrir un cofre de tesoros ocultos. Sintió cómo su vulnerabilidad se entrelazaba con la fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, un destello de claridad iluminó su mente. No era egoísta, era resiliente. Las palabras fluyeron como un arroyuelo desbordante. Narró los desafíos que había enfrentado, no solo como madre, sino como mujer en un mundo que a veces ponía límites. Describió cómo cada rayo de luz en su floristería simbolizaba su deseo de también florecer. Clara no solo quería un título, deseaba modelar una vida donde sus hijos pudieran ver a su madre no como un eco de sacrificio, sino como un faro de sueños cumplidos. Mientras se dirigía al final de su discurso, notó la transformación en las caras de los oyentes. El juicio dio paso a la comprensión. Las sombras de su ansiedad comenzaron a disiparse, reemplazadas por una fuerza renovada que ardía en su interior. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un camino que no significaba perder a sus hijos, sino alentarlos a encontrar su propio vuelo. Al finalizar, un silencio reverberante llenó la sala, antes de que se produjera el aplauso. Clara sintió el calor de ese reconocimiento como una caricia. Ese momento de conexión fue más poderoso que cualquier calificación. Era la confirmación de que su búsqueda de autodescubrimiento resonaba con otros. Sin embargo, de vuelta en casa, mientras trataba de celebrar su victoria, la tensión se reavivó. Las conversaciones con sus hijos, ahora cargadas de nuevas expectativas, la enfrentaban a un dilema que nunca había anticipado. Ellos querían su tiempo, su atención, y ella se sentía desbordada. La fragilidad de su nuevo empoderamiento contrastaba con la firmeza que había descubierto ante el jurado. La noche la envolvió en un manto de incertidumbre, y mientras ella trataba de conciliar las emociones, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de su hermana sugiriendo una reunión familiar la golpeó como una tormenta. ¿Sería este otro campo de batalla donde enfrentaría sus decisiones? Frente al espejo, Clara supo que el verdadero juicio apenas había comenzado. La lucha interna entre equilibrar su deseo de independencia y su amor por su familia pulsaba con más fuerza que nunca. La pregunta la atravesó: ¿podría realmente conquistar este nuevo horizonte sin sacrificar las relaciones que más valoraba? El rostro de sus hijos danzaba en su mente, y con cada latido el desafío se tornaba más inmediato. El horizonte se expandía, pero un viaje impredecible la esperaba. ¿Hacia dónde se iría su decisión esta vez?
Mientras la intriga se apoderaba de su ser, una luz encendida le susurró que pronto descubriría el verdadero significado de su viaje, y si había más secretos a guardar en el camino. Clara se sentó en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho impregnando el aire, pero su mente estaba lejos de esa sensación de calidez. La reunión familiar que su hermana había propuesto era inminente, y cada vez que lo pensaba, su estómago se encogía. Sabía que irían a sacudir los cimientos de su nuevo estado de empoderamiento, justo cuando sentía que comenzaba a encontrar su voz. ¿Pero realmente estaba preparada para lo que eso implicaba? Pensamientos contradictorios la asaltaban. En un rincón de su ser anhelaba el reconocimiento y apoyo de su familia, que habían sido sus cimientos a lo largo de los años. Por otro lado, temía que al mostrar esa nueva faceta de sí misma se alejase de ellos. Era una dualidad que la consumía, y se sentía como si entrara en un combate. Quería volar, pero al mismo tiempo temía dejar atrás el nido. Mientras contemplaba la galería de fotos familiares en la pared, una parte de Clara se dio cuenta de que había ocultado durante tanto tiempo su deseo de crecimiento personal. Había convertido su vida en una rutina, una serie de sacrificios que, sin duda, amaba, pero que a menudo absorbían su identidad. Esa noche, al mirarse en el espejo antes de que oscureciera, notó más que solo los cambios visibles en su rostro. Era el reflejo de una mujer que estaba en la cúspide de la transformación. El día de la reunión, sus emociones se desbordaron mientras se dirigía a casa de su hermana. Se sintió como el protagonista de una obra que aún no había aprendido a interpretar. A cada paso, su mente se debatía entre la expectativa y la ansiedad. ¿Qué pasaría si al contarle sobre sus planes su familia no entendiera? ¿Y si encontraban su búsqueda egoísta? Las palabras de su madre resonaron nuevamente. Las mujeres deben volar alto. En ese instante, la cita se tornó en un mantra, animándola a ser valiente. Con cada latido, Clara hizo su propia promesa. Ya no se dejaría arrastrar por las opiniones ajenas. Tenía que asumir la responsabilidad de su propia vida y de los anhelos de su corazón. Al llegar, el bullicio de la familia la envolvió. Saludos y risas llenaban el ambiente, pero ella solo sentía un peso dentro de sí. En la conversación, escuchó fragmentos de la vida de sus hermanos, sus propios caminos, lejos de la vida en la floristería. Los sueños olvidados de Clara se manifestaban sutilmente. Comprendió que su historia no solo reflejaba una lucha individual, estaba inscrita en un tapiz familiar en el que todos anhelaban crecer, pero que se habían quedado estancados en la rutina. Fue en un momento de silencio que se paró en el centro de la estancia, sintiendo que había llegado su oportunidad. La familia se quedó mirando expectante, y Clara comprendió que este era su momento. Se permitió respirar hondo, su corazón palpitando, dilatando las posibilidades. No solo quiero hablar de mis sueños, quiero entender los suyos también, declaró con firmeza, sorprendiendo a todos. Sin embargo, su voz no transmitía duda, sino un deseo genuino de conexión. Ya no era solo su individualidad en juego, esta vez iba a tejer su camino colectivo. La conversación fluyó hacia un nuevo territorio. Sus hermanos compartieron sus anhelos, sus miedos y las luchas que enfrentaban, y en cada relato Clara sintió que se desnudaba su esencia. Ese eco resonó en su interior, recordándole que no estaba sola. Pero, a medida que la charla avanzaba, el temor acechaba desde un rincón oscuro. ¿Y si todo lo que había luchado construir se desmoronaba por sus deseos individuales? Fue después de esa noche de catarsis compartida que Clara se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no era únicamente personal, sino que abriría espacio para que otros también volaran alto. Sin embargo, una inquietante revelación la dejó sin aliento. Entender a su familia y sus propios sueños no sería suficiente. Debía enfrentarse al juicio de su propio corazón. A medida que avanzaba hacia esa meta, la tensión crecía y la pregunta giraba en su mente.
¿Podría realmente sostener su vuelo sin dejar atrás lo que más amaba? La noche caía, y con ella el reto más grande de su vida apenas comenzaba. Clara despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas, y en su pecho aún resonaban los ecos de la noche anterior. La conversación con su familia había destapado un cofre de emociones y aspiraciones que había mantenido cerrado durante años. La posibilidad de volar parecía más tangible, pero también más aterradora. Una verdad había surgido entre la vulnerabilidad y la conexión emocional. Su camino no era solo hacia el autodescubrimiento, sino hacia la aceptación de quienes eran alrededor de ella. Ese día, mientras organizaba flores en la tienda, el aroma de los pétalos frescos le brindaba una paz momentánea. Sin embargo, no podía evitar que las dudas la asaltaran en cada rincón. ¿Y si su deseo de crecer la separaba de su familia? Decidida a confrontar estas inquietudes, se propuso encontrar estrategias que le permitieran avanzar sin perder sus raíces. Era momento de explorar. Comenzó a integrar pequeñas prácticas de meditación en su rutina diaria. Cada mañana dedicaba unos minutos a respirar profundamente, a escuchar los latidos de su corazón. A veces incluso se permitía soñar despierta, proyectando cómo sería su vida si abrazara su verdadero yo. Un día, mientras cerraba los ojos, vio un camino rodeado de flores silvestres, un símbolo de libertad y autenticidad. Existía un vasto potencial dentro de ella, esperando ser cultivado. Con el pasar de los días, sus semanas se estructuraron de acuerdo a dos prioridades fundamentales: su crecimiento personal y el fortalecimiento de sus vínculos familiares. Clara planeó cada encuentro familiar como una oportunidad tanto para compartir sus sueños como para escucharlos de ellos. Sabía que construir esta nueva narrativa requería sensibilidad y valentía. No sería suficiente con solo expresar sus deseos, necesitaba crear un espacio de empatía y comprensión. Cada charla con sus hermanos giraba inevitablemente hacia un nuevo terreno, donde deseos y sueños se entrelazaban. Con cada intercambio, Clara sentía que sus conexiones se fortalecían, pero una parte de ella aún se preguntaba: ¿cuánto podía mostrar de sí misma sin romper la delicada trenza familiar? Un día se topó con un viejo libro en el desván de su madre, un manual de autoayuda desgasado. La lectura de ese libro le reveló ejercicios de afirmación y visualización que prometían cultivar la fe en uno mismo. Sin dudarlo, cuales siembras en su propia mente, decidió implementar esas técnicas. Se obligó a mirar al espejo todas las mañanas y repetir: soy digna de mis sueños. Puedo volar alto mientras mantengo mis raíces firmes. Sin embargo, cada afirmación estaba impregnada de un desafío interno: el temor a que su crecimiento personal causara malestar en su familia. Al tiempo, comenzó a experimentar un cambio, no solo en su forma de ver la vida, sino en la manera en que se relacionaba con su entorno. Empezó a deslizarse menos en el papel de la mujer tranquila y complaciente, y más hacia un ser activo que defendía sus deseos. Pero la transformación no era un camino recto. Una tarde, Clara recibió una llamada inesperada de su madre, en la que le preguntaba si había algo que le quisiera contar. La voz de su madre resonaba con preocupación, y el eco de sus palabras la llevó a experimentar una ola de nervios. ¿Era el momento de abrir el corazón y hablar sobre su transformación? Con la conversación en su mente, Clara se sentó en el borde de la cama, cuestionándose si debía compartir su lucha interna. ¿Acaso estaba lista para asumir el riesgo de decepcionar a su madre? ¿O, aún más, hacer naufragar su nueva realidad? La urgencia por ser auténtica, el deseo de volar alto y el temor a la reacción de su madre se enredaban en una maraña emocional que presionaba su pecho. Lo que estaba en juego era más que su propia felicidad. Era la percepción del amor que había cultivado por años. Sin embargo, al final del día, la decisión se hizo clara. Prometiéndose a sí misma que no renunciaría a su verdad, Clara sintió una nueva determinación vertebrarse dentro de ella. El momento había llegado. Tenía que expresar lo que realmente sentía,
aunque eso significara enfrentarse al temor más profundo que había guardado. ¿Cómo su familia respondería a esta apertura total? El peso de la autenticidad la cargaba y al mismo tiempo la liberaba. Con el corazón latiendo desbocado, supo que la próxima conversación daría forma a su destino. Y mientras se preparaba para ser completamente honesta, una pregunta aún rondaba en su mente. ¿Sería este el momento de su transformación o un nuevo comienzo de incertidumbre? Clara respiró profundamente antes de contestar la llamada. La voz de su madre, llena de curiosidad y quizás un toque de temor, la obligaba a confrontar sus propias emociones. Quería ser fuerte, pero también sabía que el miedo podría disuadir su valentía. La conversación se tornó inevitable, e instantáneamente imaginó un escenario donde la sinceridad no llevara a un abismo, sino a una conexión más profunda. Cuando finalmente se sentaron a hablar, cada una de las palabras que cruzaron sus labios parecían necesarias y a la vez como odas al riesgo. Clara observó la expresión de su madre, y en su rostro proyectaba una mezcla de desenfreno y calma. Las afirmaciones que había practicado empezaron a retumbar en su mente. Soy digna de mis sueños. Puedo volar alto. Pero esa certeza se tambaleaba cuando su madre mencionó esos momentos vividos juntas, las decisiones que había tomado en nombre de sus hijas, la historia familiar que parecía retroceder y consumir el presente. Clara decidió en ese instante que no hablaría solo de su lucha, quería compartir su visión. Empezó a relatar sus pensamientos, a compartir cómo las meditaciones la habían llevado a un lugar más auténtico. Introdujo en la conversación la idea de que sus sueños no eran un rechazo de su pasado, sino un homenaje a lo que habían vivido juntas. Sin embargo, la mirada de su madre no se iluminó de inmediato. Clara identificó una línea delgada, a un lado de la cual se encontraba el amor familiar y al otro la emancipación de su identidad. La presión en su pecho aumentó al notar que sus palabras no parecían alcanzar el corazón de su madre. Había esperanza en su voz, un anhelo de entendimiento, pero también vulnerabilidad. Clara se dio cuenta de que no solo debía compartir su deseo de volar, necesitaba preparar el terreno para que su madre pudiera entender la evolución de su vida. Las charlas familiares se convirtieron en una serie de pequeños descubrimientos. Ella las asimilaba, pero en ese proceso comenzó a cuestionarse si estaba cediendo demasiado. A medida que su vida adquiría más color y forma a través de sus prácticas y afirmaciones, Clara sentía cómo el contraste de su autenticidad y las expectativas familiares creaba una fricción palpable. Cada encuentro con su madre la llevaba a un punto de inflexión, donde la confianza se medía frente a los pesos del legado personal. Con el tiempo, comenzó a buscar momentos específicos para construir conexiones más cercanas. Planeó actividades que unieran sus mundos, como llevar a su madre a un curso de pintura, en el que ambas pudieran explorar la creatividad. En cada pincelada, Clara esperaba que su madre pudiera ver su deseo de ser auténtica. Aún así, la incertidumbre no había desaparecido. Mientras desarrollaba su propio espacio emocional, en el trasfondo seguía latiendo la pregunta. ¿Su crecimiento personal se convertiría en un vínculo que fortaleciera la relación o la fracturaría? Club de un lado del corazón y el eco de su mente al otro llevaban su lucha a niveles de tensión que se complicaban cada día más. La crisis llegó inesperadamente en una de las sesiones de pintura, cuando la conversación se tornó en una dirección que Clara no había anticipado. Su madre le preguntó sobre las decisiones que había estado tomando, insinuando que tal vez esas elecciones estaban alejándola de lo correcto. Fue entonces cuando la vulnerabilidad de Clara la empujó a una respuesta que nunca había planeado dar. En un instante de desenfreno emocional, se negó a aceptar esa narrativa. Un ardor interno le hizo comprender que el momento había llegado. Tenía que dedicar tiempo a construir su verdad desde las bases. No podía ser abierta sin preparar a su madre para lo que eso significaba. Mientras su madre la miraba, Clara sintió que se acercaba a ese precipicio de transformación.
Sin embargo, justo antes de abrir la boca nuevamente, una verdad profunda emergió en su interior. Solo con una comunicación honesta podría dejar atrás el enredo emocional que ambas habían tejido. La tensión que se acumula en su pecho se volvía un rugido. El camino hacia la autenticidad estaba lleno de incertidumbres, pero ahora más que nunca, Clara estaba decidida a tomarlo. Sin embargo, el resultado quedaba en el aire. ¿Sería este un nuevo amanecer o la revelación de sus verdaderos temores? Clara se sintió atravesar por un torbellino de emociones mientras las palabras que anhelaba expresar luchaban por salir. Sabía que este era el momento decisivo, el instante en el que podría desatar una nueva percepción de su identidad, tanto para ella como para su madre. La respiración se le hizo pesada, pero no iba a dejar que el miedo tomara el control. Era su vida, su historia, y estaba dispuesta a defenderla con cada fibra de su ser. Decidió entonces que se enfocaría en los logros que había conseguido desde que comenzó su viaje hacia la autenticidad. Comenzó a hablar sobre los cursos que estaba tomando, esas pequeñas victorias que le devolvieron la confianza perdida. Describió su avidez por aprender, lo valioso que había resultado para su bienestar. Se dio cuenta de que con cada éxito, con cada habilidad adquirida, había ido alejándose de las sombras del pasado que tanto la limitaban. Mientras sus palabras fluían, Clara vio destellos de reconocimiento en el rostro de su madre. Su voz se tornó más firme, más clara. Relató cómo había encontrado un espacio para el crecimiento personal a través de la meditación, la escritura y el arte. Se permitió compartir no solo la satisfacción que experimentaba, sino también la constante lucha interna que enfrentaba para reconciliar sus deseos con las expectativas que pesaban sobre ella. Por primera vez vio un pequeño destello de conexión. Su madre parecía estar escuchando, aunque la incertidumbre continuaba, como una niebla que no se disipaba del todo. Clara enfrentó el desafío de permitir que su madre comprendiera que estas decisiones no eran un rechazo a su educación, sino un testimonio de su evolución. Quería que su madre se sintiera parte de su relato, aunque temía que eso implicara explicar sus decisiones más profundas. Fue entonces cuando se atrevió a mencionar la pintura, ese lugar donde ambos mundos podían encontrarse. Mamá, el color no es solo la mezcla de pigmentos, es la expresión de lo que sentimos. Verlo así me ha hecho comprender que todas las experiencias, las buenas y las malas, me han dado forma, dijo Clara con convicción. Mientras hablaba, se dio cuenta de que esta actividad no solo era una vía de conexión entre ellas, sino también una forma de explorar sus propias identidades. Dentro de esa conversación, Clara sintió que su miedo se transformó poco a poco en determinación. Aunque no podía prever la reacción de su madre, había dado el primer paso hacia el reconocimiento de su verdad. Cada palabra la acercaba a un nuevo nivel de comprensión de sí misma, un camino que aún quedaba por recorrer. Los días siguientes fueron un mosaico de reflexión. Cada encuentro con su madre la empujaba a replantearse su propio camino hacia la autenticidad. Clara se enfrentó a la verdad de que su crecimiento personal no solo impactaría en sus relaciones, sino que podría ser visto como un acto de rebeldía por quienes no entendían su viaje. En ese proceso, fue consciente de que debía involucrar a su madre en su travesía, no como una carga, sino como un aliado en su búsqueda de la paz. Sin embargo, Clara sabía que cada paso hacia adelante requería valentía, y a menudo le significaría retroceder para poder avanzar. La tensión se mantenía viva, palpable en cada conversación, en cada gesto, en cada nuevo descubrimiento. Era un laberinto emocional en constante expansión. Un día, después de una nueva sesión de pintura, su madre le lanzó una pregunta inesperada que Clara no vio venir. ¿Qué significa realmente ser tú misma, Clara? Esa simple interrogante la confrontó sobre lo que verdaderamente estaba dispuesto a revelar y a sacrificar por su autenticidad. Con el eco de la pregunta reverberando en su mente, Clara comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral. De una manera u otra, esa pregunta la llevaría a confrontar no solo a su madre, sino también a sí misma.
Se enfrentaba a la necesidad de desentrañar la esencia de su ser, de aceptar que el camino hacia la autenticidad podría abrir puertas que nunca imaginó. Justo en ese instante, mientras su corazón latía con fuerza y su mente corría en dirección a su verdad, Clara supo que no podía huir más de sus partes ocultas. Les quedaba un paso que dar y con él una decisión a tomar que podría cambiarlo todo. El eco de la pregunta de su madre resonaba en la mente de Clara, un mantra que la impulsaba hacia la introspección profunda. ¿Qué significa realmente ser tú misma?, la había retado, y en esa instantánea de vulnerabilidad, Clara se dio cuenta de que el viaje hacia su auténtico ser no era solo una lucha externa, sino una batalla interna. Era el momento de abrir un libro que había mantenido cerrado por mucho tiempo. Con sus pinceles alineados frente a ella, Clara sintió que era capaz de danzar entre los colores y las emociones. Sin embargo, además de la pintura, había otro elemento que clamaba su atención: la escritura. En las letras había encontrado un refugio donde sus pensamientos podían fluir libremente y donde las palabras podían dotar de significado a su caos interno. Comenzó a bosquejar no solo ideas para nuevas pinturas, sino también fragmentos de relatos que relataban su historia en evolución. Durante las siguientes semanas se sumergió en el proceso de escritura y pintura, intercalando sus días entre el lienzo y el cuaderno. Cada texto era una confesión, una mirada al espejo donde sus inseguridades y fortalezas coexistían. Era un campo de batalla que comenzaba a ofrecer recompensas en forma de autoconocimiento. Así, Clara comenzó a dejar que sus palabras se transformaran en un medio para articular el concepto de su autenticidad. A medida que llenaba páginas y páginas, sentía cómo una nueva Clara emergía de entre las sombras, pero no sin resistencia. Simultáneamente, se acercaba el momento en que debía compartir los resultados de su trabajo con su madre nuevamente. Clara temía que sus relatos expusieran cada rincón de su ser, y al mismo tiempo sabía que ocultar sus verdades solo perpetuaría el ciclo de incomunicación entre ellas. Una mañana, mientras revisaba sus notas, se encontró con una frase que había escrito: «La verdadera libertad comienza cuando abrazamos nuestras verdades, incluso cuando son incómodas». Esa frase, súbitamente poderosa, le abrió la mente. La noche que decidió hablar con su madre, Clara se sintió preparada y vulnerable a la vez. En su pecho latía una mezcla de ansiedad y determinación. Simplemente no podía pasar otro día en la incertidumbre. Arrastrando su mesa de arte hacia el salón, colocó todas las pinturas sobre la mesa y retiró el cuaderno con sus relatos. Su madre llegó y se detuvo, mirando incrédula el despliegue de colores y palabras que la rodeaba. «Mamá, esto es solo una parte de mí, pero representa algo más grande», comenzó a explicar Clara, sus ojos fijos en la mirada de su madre. Explicó cada obra, no solo como una expresión artística, sino como un testimonio de su viaje. Expuso sus relatos, desnudando su alma poco a poco. Habló sobre la importancia de ser honesta consigo misma y el dolor de haber llevado una máscara tanto tiempo. A medida que su madre absorbía sus palabras y observaba las pinturas, Clara podía ver su confusión y sorpresa. La tensión era palpable, casi como si el aire se encadenara entre ambas. Y justo cuando Clara pensó que podría romperse la barrera entre ellas, su madre hizo una declaración inesperada. «Pero, si eres tú misma, ¿quién era yo cuando creciste?». La pregunta colisionó con el mundo interno de Clara, obligándola a plantear un nuevo dilema. No solo debía defender su autenticidad, sino también comprender el papel que su madre había jugado en su construcción personal. Debía explorar la tensión entre sus verdades y las de su madre, interrogándose hasta dónde llegarían en la búsqueda de una nueva conexión. Ciertamente, estaba en un punto de inflexión, donde el entendimiento podrían abrir caminos, pero a su vez podría resultar ser una oportunidad para comenzar a desandar el dolor acumulado entre ambas.
La lucha por conseguir un equilibrio entre la aceptación de su historia y el deseo de que su madre también se sintiera valorada la llevaría hacia la esencia misma de lo que significaba encontrarse a sí misma. Con el estómago revuelto, Clara comprendió que el amor y la autenticidad a menudo conllevan sacrificios dolorosos, pero también el mayor potencial de transformación. La noche ya avanzaba cuando, en un susurro casi inaudible, se dijo a sí misma: «Estoy lista para descubrir no solo quién soy, sino también a quién puedo llevar conmigo en el proceso». Con eso, una nueva etapa del viaje se asomaba, un camino donde la cohesión de sus verdades sería puesta a prueba, y las palabras de su madre retumbaban en su conciencia. ¿Qué significa realmente ser tú misma, Clara? Enfrentarse a esa pregunta seguía en la agenda, despertando en ella un sentido renovado de urgencia y determinación. La pregunta quedó flotando a su alrededor, como un horizonte que prometía al mismo tiempo revelaciones y desafíos. Clara despertó con una sensación de revuelo en su interior. La confrontación con su madre era solo el comienzo, la entrada a un laberinto que requería exploración y reflexión. Esa mañana decidió que su enfoque no debía limitarse a la búsqueda de su propia autenticidad. Necesitaba profundizar en la complejidad de su madre, igual de enigmática, cuyas sombras seguían su curso en la historia de ambas. Sentada frente a su lienzo, un silencio profundo invadió la habitación. Mientras mezclaba los colores, se cuestionó: ¿qué significaba la autenticidad en el marco de su relación? ¿Podía ser libre si su libertad significaba desplazarse de lo que su madre había creado alrededor de ella? El dilema expandió su mente, abriendo nuevas avenidas de pensamiento que la llevaron a un lugar donde las emociones podían ser examinadas, reinterpretadas y finalmente abrazadas. Sin embargo, no se trataba solamente de su madre, sino de sí misma. En ese momento, decidió que escribiría una carta a su madre. Con el cuaderno abierto frente a ella, colocó el bolígrafo sobre el papel, sintiendo el sudor en sus manos. Pasaron unos minutos antes de que diera el primer trazo. A medida que las palabras comenzaban a fluir, la tinta se convirtió en vehículo de sus emociones más profundas: miedo, decepción, amor y anhelo de comprensión. «Quiero, mamá, que entiendas mis luchas. Cada pincelada y cada palabra escrita son parte de un camino que estoy aún definiendo». Clara se detuvo, sabiendo que cada letra significaba un acto de valentía. Era una especie de declaración de guerra contra sus propios miedos y las suposiciones que había tenido sobre su madre. Continuó, más segura ahora: «Quizás tienes razón en preguntarte quién eras cuando yo crecí. No solo crecí yo, también creciste tú, en tu manera. Pero creo que es momento de hablar, de abrir estos caminos que ambas hemos ignorado». Mientras escribía, la historia de su madre, esa que había portado sin cuestionar, comenzó a desenredarse en su mente. El amor que había recibido estaba entrelazado con expectativas abrumadoras. La búsqueda de atención, la presión de la perfección, se convirtió en un nuevo prisma a través del cual entender sus propias decisiones. Clara supo que al launar el velo de su dolor, revelaba también las cicatrices de su madre. Con cada palabra, el peso del deseo de aprobación se desvanecía. Era un acto de poder. Aquella carta no solo era para su madre, era un regalo para ella misma, una herramienta que le permitiría salir del ciclo del silencio. Sin embargo, en lo más profundo, una nueva preocupación empezó a brotar. ¿Podría su madre realmente aceptar su verdad? El atardecer arrastró su mirada hacia la ventana, y la luz cálida invadió la habitación. Clara se imaginó entregando la carta en un momento designado, ambos corazones palpitando en la misma sintonía. La carta representaba una invitación a abrir un diálogo lleno de verdad y vulnerabilidad, un paso hacia el encuentro de ambas identidades. Pero, ¿y si su madre cerraba la puerta a esa conexión? Mientras la respiración se tornaba más pesada, un pensamiento inquietante la sacudió. La verdadera autenticidad a veces duele. Aceptar la posibilidad de rechazo la mantuvo alerta, activando una ansiedad que empezaba a tomar forma. La mezcla de la esperanza y el temor creaba una vibración extraña en su interior, como si cada célula de su ser estuviera en danza. Con la noche extendiéndose, Clara puso a un lado su cuaderno.
En ese momento, decidió que necesitaría más que palabras. Un plan empezó a tomar forma en su mente, una conversación en la que ambas, madre e hija, tendrían la oportunidad de mostrarse las heridas, crear un espacio de comprensión. Pero poner en marcha esa idea significaba también arriesgar la exposición de sus propias fallas a una madre que, aunque solo humana, había moldeado su vida. Recién entendida, Clara sintió una nueva brisa de ambición. Esta vez no voy a quedarme callada, se aseguró a sí misma, con el ímpetu de un nuevo propósito. El eco de la pregunta de su madre, que una vez le pareció una trampa, ahora resonaba como un compás que prometía guiarla hacia algo más significativo, a un nivel de autenticidad que nadie podía arrebatarle. Con un impulso renovado, se preparó para enfrentar esa conversación transformadora. Sin embargo, la inquietud persistía. Aquella búsqueda por descubrir quién era realmente podría no gustarle al final. Pero no había vuelta atrás. El horizonte de claridad reclamaba su atención, y cada paso que daba la acercaba más a la verdad que a veces parecía inalcanzable. ¿Qué herida se revelaría durante esa conversación tan esperada? ¿Y a qué verdades se vería obligada a enfrentarse a sí misma en el camino? Clara despertó con la mente llena de pensamientos. La carta a su madre, un esfuerzo que inicialmente parecía sencillo, se convirtió en un torrente de dudas y temores. Sabía que la conversación que se aproximaba no solo cambiaría la dinámica entre ellas, sino que podría catapultarla a una nueva dimensión de sus propias verdades. Reflexionó sobre todo lo que estaba en juego, su identidad, su historia y la posibilidad de sanación. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. La imagen de su madre aparecía en su mente, atrapada entre los matices de la perfección y el miedo a ser vista. ¿Qué mujer sería al despojarse de su coraza? Clara hizo una lista de las cosas que quería compartir. Quería ser clara, pero también comprensiva. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero la incertidumbre la acompañaba como una sombra. En una tarde de lluvia, Clara decidió visitar un café cercano. La melodía del piano sonaba en un rincón, y el aroma del café recién hecho envolvía el ambiente. Mientras observaba a los demás clientes, sintió la necesidad de estar rodeada de energía ajena, de alejarse un poco de sus pensamientos. Sin embargo, en lugar de encontrar calma, la inquietud aumentaba. Era un recordatorio de que dentro de ella se desarrollaba una guerra interna. Vio a una madre compartiendo un momento íntimo con su hija. Risas, miradas cómplices llenas de amor. El contraste con su propia situación la golpeó de lleno. Clara recordó su infancia, los pequeños detalles que construyeron su percepción de la relación con su madre, momentos en los que se sintió vista, pero también aquellos en los que las expectativas pesaban más que el amor. De repente, su corazón comenzó a latir con fuerza. Comprendió que aceptar la vulnerabilidad interior no solo era liberarse de las cadenas que la ataban a su madre, sino también asumirse en toda su complejidad. Después de todo, la autenticidad era un viaje personal, no una transacción con su madre. Sopesando esta idea, Clara decidió que no solo se enfrentaría a su madre, se había comprometido a enfrentarse a sí misma. Al regresar a casa, sintió que cada paso la acercaba a un destino inevitable. El papel aún esperaba por su carta, pero Clara fue más allá. Quería prepararse mentalmente, así que decidió hacer una lista de afirmaciones que la empoderaran. Frente al espejo, comenzó a hablar consigo misma. Soy lo suficientemente fuerte para buscar la verdad. Mis emociones son válidas y merecen ser escuchadas. Estoy dispuesta a aceptar la complejidad de mi historia. Con cada afirmación se sentía más conectada a su propósito. Durante días, esto sirvió como una práctica constante. Se sintió en control. La ansiedad nunca desapareció del todo, pero había aprendido a convivir con ella. Observó sus propias reacciones y cómo la intranquilidad se transformó lentamente en determinación. Las palabras escritas y dichas la llevaron a descubrir nuevos matices sobre su carrera artística. Los días en el estudio eran más creativos. Cada pincelada se sentía cargada de significado. La noche anterior a la entrega de la carta fue la más inquietante.
Se sintió atraída hacia su pintura más reciente, un retrato que visualizaba sus emociones. Cada color que elegía era un reflejo de lo que sentía internamente, el azul de la tristeza, el rojo del coraje. Sin embargo, una pequeña voz en su interior susurraba que debía enfocarse en la posibilidad de aceptar la realidad de su madre y lo que eso podría significar para ella. Y finalmente llegó el día. Con un nudo en el estómago, Clara se preparó, sintiendo que la conversación que se llevaría a cabo iba más allá de una simple charla entre madre e hija. Era un acto de reconciliación con su propio ser y su historia. Antes de poner un pie afuera, una revelación la envolvió. ¿Qué pasaría si la verdad que tanto temes está cimentada en el amor y no en el dolor? Con ese pensamiento, Clara salió, lista para encontrarse con su madre. Pero en su corazón latía una pregunta incesante. ¿Realmente podría sobrellevar la verdad de lo que su madre le revelaría? Clara respiró hondo mientras se acercaba a la casa de su madre. Cada paso resonaba en su interior como un tambor, marcando el ritmo de su ansiedad y su determinación. Había llegado el momento de confrontar no solo los ecos de su propia historia, sino también los de su madre. La carta en su bolso representaba un puente hacia una nueva comprensión y un acto de valentía que ambos necesitaban. Al entrar, notó el aroma familiar de las empanadas recién horneadas, un símbolo de amor y tradiciones compartidas. Su madre la recibió con una sonrisa, aunque Clara pudo ver la inquietud en sus ojos. Ambas sabían que estaban a punto de navegar por un territorio desconocido. Se sentaron en la cocina, y Clara sintió que el peso de su vulnerabilidad se mezclaba con el calor del entorno. «Mamá, hay algo que necesito compartir contigo», comenzó, su voz temblando ligeramente. Sacó la carta y la colocó en la mesa entre ellas como un símbolo tangible de su decisión de abrirse por completo. Mientras leía, el silencio se volvió denso. Clara notaba cómo su madre fruncía el ceño en momentos clave, pero no podía permitir que la duda la abrumara. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que construía su nuevo camino. Cuando terminó, levantó la mirada para encontrar la expresión de su madre en un punto de tensión palpable. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó la madre, su voz cargada de emociones encontradas. «Siempre quise que fueras feliz, pero no entendía que tu felicidad también significaba alejarte de mis expectativas». Clara sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. «Mamá, no era mi intención decepcionarte, solo quería encontrar mi voz, mis deseos. Durante tanto tiempo, creí que mi crecimiento significaba traicionar lo que habíamos construido juntas». Las palabras de Clara, cargadas de sinceridad, comenzaron a resonar en la madre, quien poco a poco parecía abrirse a la comprensión. «Siempre he temido que al perseguir tus sueños te alejaras de mí, de lo que hemos construido», admitió su madre, un brillo de lágrimas asomándose en su mirada. «Pero tal vez he estado enfocada en lo incorrecto». Ese momento fue liberador. Clara pudo ver en su madre una lucha muy similar a la suya, un reflejo del conflicto interno que había evitado durante tantos años. Ambas estaban atrapadas entre sus sueños y las expectativas. La fusión de sus verdades comenzó a abrir un camino hacia la sanación. Si aprender a volar significa que tú también puedes encontrar tu propio camino, ¿no sería eso un triunfo para ambas?, sugirió Clara, su voz sonando más fuerte. He comenzado a entender que crecer no significa dejar atrás a quienes amamos, sino alentarlos a seguir también sus sueños. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de su madre, que asintió lentamente. Quizás era momento de que yo también explorara mis propias aspiraciones. Entre ambas, un nuevo entendimiento surgía, como si una niebla se disipara ante la luz de su conexión. La conversación profundizó, explorando anhelos y temores que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos. La madre de Clara comenzó a compartir sus propias experiencias, sus sueños olvidados que alguna vez anheló.
Clara, a su vez, prometió apoyarla en la búsqueda de esos deseos perdidos. Cuando ambas se sentaron en la mesa, ahora cargada de vulnerabilidad y amor, una nueva relación comenzaba a florecer. La pintura de Clara, una expresión tangible de su viaje, sirvió como decoración, recordando que el arte puede ser un puente entre dos corazones. Al finalizar la tarde, lo que había comenzado como un tenso intercambio se convirtió en un diálogo lleno de risas, promesas y un futuro renovado. Clara sintió que la carga de la culpa se desvanecía, transformándose en una alianza entre madre e hija. Esa conexión recién creada prometía fortalecerse y crecer con el tiempo. Mientras se despedía, Clara sintió una ligereza en su corazón. Había llegado a la meta, donde el amor se entrelaza con la autenticidad. Más que un logro personal, había alcanzado un equilibrio entre sus deseos y su lugar en la familia. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, dejando entrever las luces de un nuevo día. Clara sabía que su viaje apenas comenzaba, pero ahora lo haría no solo por sí misma, sino también en honor a los sueños de su madre. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza, dio un paso hacia su futuro, recordando que su verdadera fortaleza residía en su auténtica voz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Cada acción cuenta.